A todos muy buenas tardes, qué bueno, qué bendición poder saludar nuevamente en esta tarde ya de lunes 27 de julio. Ustedes vamos rápido con el tiempo, se nos va el mes de julio y gracias a Dios estamos sin novedad todavía y esperamos que así siga. Hoy vamos a trabajar nuestro curso de lengua y literatura y vamos a tener hoy, después de mucho tiempo que hemos dejado a un lado esto, el trabajo con nuestra área literaria. Vamos a conocer un poquito acerca más de la historia literaria, de los libros, escritores, movimientos que han dado a través de la historia. Y nuestro tema de hoy se va a enfocar al movimiento del renacentismo. Ese es nuestro tema de hoy, el renacimiento visto desde el punto literario. Porque recuerde usted que el renacimiento se puede ver del arte en general, la escultura, la pintura, pero a nosotros hoy nos interesa el punto de vista literario. Le quiero compartir la agenda para hoy y vamos a ir detallando un poco los contenidos que vamos a ver para que podamos estar ahí un poco más atentos a lo que podamos escuchar. Nuestro tema de hoy, como ya le decía, corresponde a la literatura en el Renacimiento. Vamos a hablar acerca del contexto. Cuando hablamos del contexto es el ambiente, cómo se vivía en el tiempo que sucedió esto. Y vamos a también hablar acerca del siglo de oro español. Vamos a hablar acerca de los autores más grandes del siglo de oro español. Eso nos llevará a una actividad de 10 puntos que pronto les diré. Y terminaremos, si Dios lo permite, con un punto vario donde podemos expresar nuestras dudas u opiniones. Bueno, empezamos. Si pudiéramos hablar del contexto del Renacimiento, tenemos que ubicar este lugar en los siglos 14, entre 14 y 16 aproximadamente. 14, 1500, 16, 1700, entre esos dos siglos, 1500, 1700, es el contexto de la cultura renacentista. En la historia marcan ciertos cambios que dieron origen al Renacimiento. Por ejemplo, aquí tengo yo dos imágenes que no tienen nada que ver con la época que les estoy diciendo. Esto es aproximadamente 470 y algo años después de Cristo. Pero tiene que ver mucho por lo que vamos a ver. El Imperio Romano llega a un tiempo en el año 395 en que el imperio es dividido en dos. Roma era una potencia mundial. Primero quiero recordarles que en la cultura literaria o artística, ya lo hemos hablado en otra clase, solo dos culturas son consideradas clásicas. ¿Se recuerda de eso? Los romanos y los griegos. Luego, por cuestiones militares y de invasión, Roma invade a Grecia y se hace dueño de todo lo que, del poderío o de la cultura griega. Roma era considerado el mayor imperio del mundo occidental, del mundo europeo. Pero en el año 395, el Imperio Romano es dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aquí en la izquierda tenemos el Occidente, derecha el de Oriente. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente es destruido, cae ante las manos de invasores y prácticamente se destruye. Lo interesante de la historia acá del Imperio Romano es que la otra parte del imperio, el Imperio Romano del Oriente, también llamado el Imperio Romano Bizantino, es el que perdura más tiempo de los dos, cerca de 10 siglos, hasta el año 1455, 56 más o menos, sobrevive ese imperio. Y durante ese imperio se hace mucha obra de arte. Por eso usted cuando encuentra el arte bizantino, se refiere a la parte del Imperio Romano de Oriente, donde se realizaron las mayores obras. Fue el que mayor duró, fue la parte de Roma que sobrevivió más tiempo, y en sus escuelas, en sus ciudades, perdón, se fundaron escuelas, universidades, que lo que hacían era estudiar las obras de todo el mundo clásico, de los griegos, los romanos antiguos, y entonces el Imperio Bizantino o la parte romana bizantina se levanta como una de las mejores exponentes del arte. En ese contexto estamos trabajando. En el siglo ya XIV y siglo XVI, finales de 1400, principios de 1500 y años 1700, por ejemplo, pasan en el mundo ciertas cosas que también cambiaron la parte europea. Veamos qué cosas pudieron haber cambiado el ambiente europeo. En la parte izquierda, usted tiene acá una gráfica, una ilustración de uno de los cambios más poderosos que hubo en el mundo. Es la invención de la imprenta. Cuando hablamos de la imprenta,
es considerado uno de los mayores inventos del mundo por Juan Gutenberg, eso que no se lo olvide, por Juan Gutenberg, en el año 1440 y algo, entre 42 y 46 se cree que se inventó la imprenta. Y el primer libro que se logra imprimir en la imprenta de Gutenberg es la Biblia. Gutenberg tenía las ideas filosóficas cristianas y su misión, su plan, su propósito, su intención fue que todos los hogares tuvieran una Biblia. Y entonces el primer libro que se imprime en la imprenta, lógicamente de Gutenberg, en este caso que la inventó, fue la Biblia, y se regaló un libro a cada hogar de aquel tiempo, los que abarcaron, ¿verdad? De ahí creo que nace usted que todos tengamos una Biblia en la casa. Por lo menos usted, aunque diga que no, hay que tener una Biblia en su casa. Fijo. Mínimo una. Yo también tengo aquí varias. A veces no la leemos y eso no es bueno, pero tenemos una Biblia. Nace por eso. Gutenberg inventa la imprenta y se empiezan a crear libros. Sobre todo la Biblia, empieza con la Biblia y luego se empiezan a crear libros. ¿Por qué es importante ese hecho en el mundo literario? Porque entonces el conocimiento que había en la mente de muchas personas lo empiezan a traducir en libros y la gente empieza a leer y a llenarse más de conocimiento. Por eso es importante la imprenta en el mundo literario, porque su invención lleva a que la gente se llenara de conocimiento. Veamos que otro hecho importante, 1492, eso sí se lo sabe usted, el descubrimiento de América, por error o por lo que se quiera, pero se descubre América, y eso lleva a una mezcla de culturas dentro del arte americano y el arte europeo, y eso fue un cambio total en Europa. El hecho de haber descubierto un nuevo mundo, imagínense qué gran emoción en aquellos tiempos, fueron dos de los hechos que marcaron la historia, en ese caso literaria, del Renacimiento. Ya hablando del Renacimiento. Renacer, la palabra renacer es que el Renacimiento tenía como objetivo el rescatar las creencias de las culturas antiguas. Si lo pudiéramos poner en una línea del tiempo, empezaríamos con una cultura clásica, por ejemplo, griegos, romanos, en medio estaría la cultura medieval y luego sería el Renacimiento. En la cultura medieval, o la época medieval, pasó algo bien curioso. Los medievales tenían la idea de que todo lo que el hombre hacía era por voluntad divina. O sea, se colocó a Dios o la espiritualidad como centro de todo. En la cultura clásica no. En la cultura clásica, la primera que se tiene de estudio, el hombre era el centro de todo. Éramos los más bellos, los superpoderosos. Pero luego viene la Edad Media, no, el hombre no es poderoso, es Dios el poderoso, entonces todo empieza a surgir como espiritual. Luego viene el Renacimiento y dice, no, Dios no es tan importante, es el hombre lo importante. Entonces, el Renacimiento, por eso la palabra, trata de renacer las ideas de las culturas antiguas o las escrituras clásicas. Entonces, hay una admiración total por la antigüedad grecolatina o grecorromana. Se quiere recuperar todo lo que ellos sabían, la escala de valores, y ya se trata de darle una nueva escala de valores al ser humano. Lo que se trata es rescatar que el hombre vale mucho, dejando a Dios a un lado. No se olvida a Dios, pero entonces se crea como que el hombre es lo importante del mundo y Dios tiene algo que ver con eso. En ese contexto estamos hablando del renacimiento. El renacer, las ideas antiguas de que el hombre era lo importante. Es en esa época del Renacimiento donde nace una clase social muy interesante que aún se mantiene, incluso aquí en Guatemala. Nace la burguesía. Eso se componía por gente muy importante, muy adinerada y que tenía pensamientos así muy grandes, y eso lo hacían demasiado importante. Entonces, el dinero siempre ha hecho importante a la gente, aunque usted no lo quiera creer, y nace ahí la burguesía en esa etapa. Y viene la desaparición de lo que creo que ustedes ya han conocido en otras áreas, del feudalismo, aquello de tener gente en un castillo y trabajando para ellos, pero nace la burguesía. En ese contexto estamos cuando nace el Renacimiento. Entonces, aquí en esta gráfica, yo le tengo dos imágenes meras extrañas. En una podemos ver el carácter medieval en la que, en el punto de vista artístico y mental de las personas, Dios es lo más importante. Pero en la parte derecha tenemos el punto de vista del Renacimiento, donde el hombre
es el centro de todo. El centro es más importante. Y entonces eso también se refleja en las obras artísticas y también en los libros. Todo lo que usted puede leer en el Renacimiento tiene que ver con la astucia y la sabiduría del hombre, dejando un poco al lado las cosas que Dios le da a uno, la espiritualidad, cuestiones de la historia. Es en esa época del Renacimiento donde nacen o aparecen muchos artistas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel, a Rafael, a Botticelli. Son pintores que le dieron un gran realce a la historia artística de la época medieval. Por si usted no sabía, yo creo que le comenté eso en clases, si usted es fan o alguna vez vio la caricatura, la película de las Tortugas Ninja, las Tortugas Ninja están basadas en estos personajes. Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, por ejemplo, y había otro, el jefe de ellos, Splinter, creo que es, que también es un pintor que así le decían de apodo. Entonces, todas las Tortugas Ninja tienen como base principal los grandes autores o pintores de la edad del Renacimiento. En el Renacimiento, entonces, hay algunas características que marcan ese estilo. Veamos qué características podemos encontrar en el Renacimiento. Las características renacentistas son las siguientes. Mira, la primera, la revalorización de la estética. Ahí es la estética de la cultura greco-romana. ¿A qué nos referimos con eso? Que todos los artistas empezaban nuevamente a darle valor, valorar nuevamente, revalorización, todo lo hermoso que tenía la cultura greco y la romana, Grecia y Roma. Y todo eso tenía que ver con el cuerpo del hombre y de la mujer. La segunda habla del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Aquí hay dos palabras, antropo y centrismo. El centrismo es el centro, antropo es el hombre. Quiere decir que el antropocentrismo no es otra cosa de colocar al hombre como el ser principal de cualquier razón. La gente empezaba a buscar la explicación de las cosas, todo lo que pasaba antes era espiritual, hoy la gente empezaba a investigar y a darle la razón, por medio de la razón y la investigación, solución a cualquier problema que existiera. Entonces, ahí el hombre era lo importante, por eso se llama antropocentrismo, el centro en el antropo o en el hombre. Valorización de la ciencia y la razón, es lo que le hablaba. Entonces, cualquier cosa que pasaba en el mundo, en el ambiente medieval, se les daba una explicación por medio de la ciencia creada por el hombre y la razón que tenía el hombre. Entonces, ya lo espiritual había quedado un poco atrás y el renacentista lo que hacía era buscar razón en su propia mente, porque el hombre es muy pilas, según ellos. Y sí tiene razón, pero no al punto como lo mediano. Y la cuarta característica renacentista era que surgieron entonces los investigadores y los científicos. Nace ahí mucha de lo que hoy se conoce como ciencia. La ciencia es basada en la inteligencia del hombre, la búsqueda de la verdad por medio del hombre. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué pasa en el Renacimiento, en la literatura, que es lo que hoy nos ocupa? Surge el humanismo. ¿Qué es el humanismo literario? Es la preocupación por el conocimiento y las debilidades humanas. Por ejemplo, ya no había tanto que darle explicación espiritual a un problema del hombre, sino lo que había era una preocupación por el bienestar físico e intelectual del hombre. El humanismo de eso trata, de ver que una persona se encuentre bien por medio de los estudios y el conocimiento que puede tener. Era una preocupación por el bienestar humano del cuerpo. La segunda característica literaria del renacentismo es que nace el ensayo. No sé si usted ha hecho alguna vez ensayos, me imagino que a la edad que tiene, tuvo que hacer muchos ensayos. Los ensayos, ¿qué son? A usted le dan un problema y usted tiene que plantear la solución o sus opiniones por medio de un ensayo. Ese es un ensayo. Dar mi opinión y sustentarla con varias cosas que pueden decir que lo que yo digo es real. Yo tengo mi opinión, pero tengo que sustentar. ¿Y por qué? Eso es un ensayo del hombre, ¿no? El hombre hace sus ensayos y cualquier problema que había, el hombre le daba explicación y le buscaba respuestas y cada uno las sustentaba con sus razones. A eso se refiere el ensayo.
Y la tercera característica es que surge el drama moderno. Cuando hablamos de drama en literaria, no es otra cosa que es el teatro. El surgimiento del teatro se da en el renacentismo. Entonces, los temas del drama teatral moderno tienen que ver todos con el conflicto de los hombres y cómo el hombre puede ser capaz de salir de tantos problemas. Les repito, en el renacentismo se deja ya un poco al lado las cosas religiosas y empiezan a hablar únicamente del hombre. Esas características renacentistas, humanismo, explicación natural de todo lo que pasa. También con esto hay una parte que nos interesa y es hablar del siglo de oro español. El siglo de oro en español en sí no dura un siglo. La gente dice, ¿qué es el siglo de oro español? Son 100 años. No. Se le llama así, vaya usted a saber por qué, siglo de oro. Sin embargo, tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización. Se tiene como inicio el año 1492. ¿Por qué? Porque pasó algo importante. Aparte del descubrimiento de América, que habíamos hablado, en España pasa algo bien interesante desde el punto de vista literario. Se publica el primer tomo de una gramática castellana. Eso quiere decir de las normas de cómo escribir bien y cómo hablar bien. Nunca se había escrito. Y en el año 1492 se publicó la primera gramática castellana. Ahí marcó el inicio del siglo español. ¿Por qué? Porque ya con normas de gramática la gente ya tenía que adaptarse a las normas para escribir bien. Entonces, ahí se empieza el siglo de oro español. ¿Quién publicó la primera gramática castellana? Un señor que se llamaba Antonio de Nebrija. Él la publica y marca el inicio del siglo español. Y se considera su finalización en el año 1681. ¿Se da cuenta? No son 100 años, es un poco más, mucho, mucho más. Con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, considerado uno de los más grandes literarios del siglo de oro. El siglo de oro ocurre únicamente en España. En España hay muchos sucesos que pasan alrededor del país, sobre todo en la publicación de libros. Y esa parte de la historia literaria de España fue tan importante que, según la historia de todos, dice que no se volvió a repetir nunca el esplendor literario de España. Por eso se le llamó siglo de oro español. Es la época de mayor resplendor y se destacaron varios géneros, sobre todo las novelas. Sus temas eran sentimentales, aventuras, de caballerías, pícaras, pero pícaras no en el sentido de morbo. Antes, el ser pícaro era una persona lista, una persona que salía de cualquier problema. Se practicó mucho la didáctica, o sea, libros para enseñar, y también se practicó mucho el teatro. Casi todos los libros eran teatrales, y fue la mayor época esplendorosa de España. Por eso se le conoce como el siglo de oro español. ¿Qué podemos encontrar de interesante como los grandes exponentes del siglo de oro en España? Hay algunos autores y algunos libros que son interesantes y sobre eso vamos a encontrar hoy en nuestra actividad. Dentro de tantos que hay, aquí podemos ver únicamente 4, vamos a ver. El primero es Félix Lope de Vega. Nació en 1562 y murió en 1635. Un gran escritor. A pesar de que escribió varios libros, casi todos eran dramáticos. Le repito, dramático tiene que ver con teatro. Él escribía en prosa, o sea, no era una escritura en verso, era una prosa normal como la que escribimos ahora. Y uno de sus libros más famosos, sí, yo creo que el más famoso de todos, fue Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna lo que narra es un conflicto de parejas. Es un pueblo lejano, muy lejano, que era dominado por un rey, y el rey tenía un gobernador, ahí se llamaba comendador, un comendador que tenía a su cargo todos esos pueblos. Y en ese pueblo de Fuente Ovejuna, que se llamaba el pueblo, existían 2 enamorados. Pero el comendador se enamora de la muchacha y se entera que se va a casar con su enamorado, lógicamente. Llega e interrumpe la boda y secuestra a la muchacha, puede creer. Estaba tan enamorada que la secuestra y se la lleva a su castillo. La gente estaba harta, dice en un libro, estaba harta de las cosas del rey porque lo trataba muy mal, y eso que pasó fue lo que derramó la paciencia de todos. El pueblo se une, llega al palacio, lo interrumpe y sacan al comendador y lo matan y se llevan a la muchacha.
uno de los empleados del este comendador escapa y va con el rey a avisarle que hubo un asesinato, llega el rey, empiezan a investigar, llega la policía y el Ministerio Público, llega toda la gente a investigar y el pueblo se pone de acuerdo. No vamos a decir quién lo mató ni por qué. Si preguntan, digan que lo mató Fuentevejuna, o sea, que el pueblo entero. Y cuando se hacen las investigaciones y tratan de buscar al culpable, la gente siempre dice, ¿quién lo mató? Fuentevejuna fue. Fuentevejuna fue. Es una obra de teatro muy interesante que marca primero la astucia de la gente en salir de problemas, el hecho de no dejarse de menospreciar por las autoridades y también marca el desprecio del ser humano hacia otros. El libro es algo teatral, pero muy interesante. Básicamente se resume el argumento de Fuentevejuna, escrito por Félix López de Vega. Hay otro autor mero interesante, Pedro Calderón de la Barca, y ese es el tema que vamos a tener hoy como actividad. Calderón de la Barca escribió muchos libros. Uno de los más interesantes que yo quizás he leído de él es esto, La vida de sueño, y tiene razón. En ese libro, no le voy a hablar mucho de eso porque ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, buscar el argumento de la vida es un sueño, o la vida de sueño. Básicamente, él, en la historia que usted va a encontrar en la vida de sueño, marca que las personas vivimos en sueños constantes. Dice que yo, por ejemplo, estoy soñando que estoy trabajando hasta que un día despierto y me encuentro sin trabajo, ¿no? Entonces dice que todo lo que vivimos es un sueño. Hay una parte del libro dice que el rico sueña que es rico hasta que un día se le acaba su dinero y se vuelve pobre. Entonces amanece siendo pobre. Y el que es pobre dice que usted puede soñar, por ejemplo, que hoy estamos en pobreza, puede que hoy estemos en pobreza todos, pero que también es un sueño. Un día de esto vamos a despertar y vamos a despertar millonarios. Puede que sí, ojalá que sí usted, en muchos aspectos, ¿no? Y que la vida en total todo es un sueño. Dice que, y los sueños son. Incluso hay una canción que se llama así, Sueños son, en versión salsa, si no estoy mal, Gilberto Santa Rosa creo que la canta. Está basada en ese libro. Cómo el autor ve que todo lo que nos pasa en la vida prácticamente es un sueño. Todo lo que usted vive es un sueño. Un día va a despertar y se va a dar cuenta que lo que vivió no era realidad. O que se le acaba uno de los ciclos de soltero, un día amanece y está casado. El casado sueña y que está casado, un día amanece y está viudo, o está engañado, o tiene hijos, y muchas cosas que le pasan, él asocia que todo es un sueño en él. Y puede que tenga razón, o sea, creo que sí. ¿No le pasa a usted que todo nos va bien y de repente algo pasa y todo se derrumba? Y usted dice, pero si acaba de estar bien, todo cambió. Estabas en tu sueño, le dicen a uno. Sale por eso. La vida es un sueño. El tercero, Francisco de Quevedo. Todos son españoles, ¿eh? Su libro más famoso es La historia de la vida del buscón. Dice que el buscón, la palabra buscón, en su traducción o su significado original, es alguien pícaro. Le repito, pícaro en listura, alguien que es bien ingenioso. Dicen las malas lenguas que es una autobiografía, que él mismo se dio su vida. Narra la historia de una persona que quiere irse hacia la India, pero no tiene recursos, es pobre. Y narra todas las aventuras que él pasa, no tiene que comer, come en la calle, duerme en la calle, y cómo de cada cosa que le va saliendo, él va saliendo debido a su ingenio, a su listura. Es toda una vida narrada y termina cuando él llega a la India. Pero mientras llega a la India, nace y llega a la India, tiene un resto de aventuras que son interesantes leer. Es la historia de un pícaro listo, que sus problemas los resuelve solo con su inteligencia. Y se da cuenta, todas tienen que ver con el hombre, no hemos hablado nada de eso. Y el cuarto, uno de los más importantes, Miguel de Cervantes Saavedra, escritor de uno de los libros más interesantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Sabe usted que Don Quijote nació de pura suerte, pura guasa, dirán ustedes? Miguel de Cervantes, en ese tiempo que él vivía, había un tipo de obra que se escribía que no le gustaba, las obras de caballería. En las obras de caballería siempre había un caballero así fuerte y era héroe y tenía una amada hermosa y todo. Dice que don Miguel Cervantes no le gustaban esas obras. Decían que eran obras del puro diablo y que no le gustaban leer eso. Creía que era mucha imaginación. Y un día se le ocurre a Miguel de Cervantes, según la historia, escribir una versión haciéndole burla a todas esas obras. Y entonces se escribe Don Quijote de la Mancha, pero como una burla. Por eso usted que Don Quijote es un delgado, feo, seco y que no tiene ni fuerza y que todo le va mal, un caballo rocinante, todo esqueletudo, tiene como acompañante a Sancho Panza, un chiquitito panzón, por ejemplo, Sancho Panza,
que anda en un borrico, en un burro, y todo le va mal, ¿no? O sea, él narra muchas aventuras, pero como burla a los caballeros reales. Pero nunca se imaginó que ese libro iba a tener tanto éxito que es considerado el mejor libro de caballería. ¿Puede usted creer? Lo hizo con la intención de burlarse y le salió al revés. Es la mejor obra que se considera en Europa, en España, mejor dicho, como obra de caballería. Y nació como una burla hacia los libros originales. Incluso ahí en el Don Quijote dicen que él se volvió loco por leer tanto libro de caballería. Y hay una escena donde Don Quijote le queman todos los libros que él ha leído porque leía muchos libros de caballería que él se pensó que era un caballero. Y dicen que un par se los quema porque son obras del diablo. Él hace una crítica a esos libros y una burla resultó ser el mejor libro de la historia. Miguel de Cervantes Saavedra. Es la historia de Don Quijote, muchas aventuras, ¿no? Hay 2 tomos, hay 2 historias de él, Don Quijote de la Mancha y las historias del ingenioso Quijote de la Mancha, en la segunda parte. Con lo que hemos visto hoy, más que todo el concepto y el contexto del modernismo literario, yo necesito que usted me haga un favor. No es complicado, creo yo, es investigar y transcribir, eso es copiar el argumento de la obra La vida del sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Lo realiza en documento Word, es mucho más fácil, porque si usted encuentra el argumento, pues es solo copiar, pegar, pero léalo, por favor. Y lo envía por plataforma para revisión antes del 7 de agosto de este año. Estamos hablando del próximo viernes, no ese, sino que el próximo viernes. Con eso, pues, tenemos una actividad de hoy. Mire, dése el gusto. Yo estaba buscando hoy en la mañana un argumento de 1 hora, por cierto, y en internet solo puede postar argumento de tal hora y sale ahí cortito y uno solo la copia y la pega. Pero dése el gusto de leer. Yo por buscar hoy una hora que me estaban preguntando por ahí, busqué un argumento y me llevó a leer 3 argumentos más. Yo dije, qué interesante es esto. Es mejor leer todo el libro, pero a veces no tenemos esa posibilidad. Pero lea usted el argumento de La vida de sueño. Y para entender que a veces pasamos problemas o situaciones complicadas o extrañas en nuestra vida y del mundo, desde el punto de vista literario, Calderón de la Barca dice que todo lo que usted vaya a pasar, lo que yo voy a pasar y lo que estemos pasando es un sueño. Algún día vamos a despertar de esto. Y a ver que el COVID era un sueño nada más, que se llevó a mucha gente y un día vamos a estar bien, ¿sí? Vamos a volver a ver, vamos a despertar de esto. La cosa es que despertemos bien. Encuentre el sentido de por qué la vida es un sueño. Y tal vez en la próxima clase les pongo la canción que ahorita me recordé, se llama así, Sueños Son, se llama una canción que por ahí alguien hizo basada en ese libro. Con esto que tenemos hoy, para nuestra actividad de clase, no sé si tenemos alguna duda o algo que quieran ustedes aportar. Básicamente hoy hablamos acerca de la literatura renacentista, sus características y todo el sentir que lleva. Autores. Nos dedicamos únicamente a ver autores españoles porque básicamente el siglo de oro español es lo que marca el renacentismo en la literatura. Todo lo que hay que leer ahí nace de España. España se convirtió en una gran fuente literaria, pero también vimos la importancia de la imprenta. La gente al tener la imprenta pues se llenó de conocimiento. Y al tener conocimiento a veces es peligroso porque uno empieza a tener razón. Y la razón es peligrosa porque usted empieza a darle explicación a todos según su punto de vista de conocimiento. Por eso la Biblia dice que uno debe ser sabio en su propio conocimiento. Todo se amarra, mire, al hecho de que es bueno conocer, pero también no es tan bueno cuando conozco mucho y creo que todo lo sé, entonces ya lo demás no vale, incluso ni la espiritualidad ni lo que Dios quiera para nuestra vida. ¿Estamos bien con eso, chicos? Nos quedan aquí 45 segundos. Cualquier duda, por favor, escríbame en mi correo. En la plataforma ya está la actividad de hoy. Argumento de La vida del sueño, Pedro Calderón de la Barca. Ilustre, algo bonito. Y luego platicamos con él. No me queda más, tengo más que agradecerle su presencia en la clase y decirle que me da un gusto verlo usted después de tanto tiempo. Decirle que pase bien su tarde, que se cuide mucho, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y espero yo verlo pronto en una nueva actividad que nos puedan programar. Que tengan todos feliz tarde. Gracias por